Bueno, buenas noches. Empezamos de nuevo el estudio de Juan, el libro de Juan, el Evangelio según Juan. Recordamos que tenemos cuatro versiones de este Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y una de las versiones es el Evangelio de Juan. Y recordemos que habíamos dicho que Juan tenía un propósito muy bien definido al escribir este Evangelio y era mostrar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y eso lo vimos por allá en un versículo más adelante. Pero por ahora vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos visto para que nos volvamos a conectar porque llevamos mucho tiempo sin hacer el estudio. Y recordábamos que en el principio empezamos a estudiar este evangelio y vimos los primeros versículos y nos dimos cuenta que en esos primeros versículos, en pocas palabras, hay profundidades, grandes profundidades. Se dice del Evangelio de Juan que es un evangelio muy sencillo, que es muy fácil de entender porque usa palabras pequeñas como trisílabos, que la mayoría son palabras de dos sílabas, como en los primeros versículos que dice, en el principio era el verbo. Vemos que solamente hay un trisílabo, que es principio. Entonces son palabras muy simples, palabras muy sencillas, pero eso no quita que tenga una tremenda profundidad este evangelio. Y habíamos empezado a hablar acerca de este primer versículo o de estos primeros versículos del 1 al 5. En el capítulo 1, los versículos del 1 al 5, vamos a leerlos nuevamente. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron sobre ella. Entonces vemos que podemos entender fácilmente lo que está escrito aquí. Dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero en estas primeras palabras, Juan está hablando de la eternidad de Jesucristo. Normalmente cuando nosotros hablamos del Evangelio, nos referimos a estos escritos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El Evangelio según cada uno de ellos. Pero normalmente no nos detenemos a pensar cuántas facetas tiene el Evangelio o de cuántas maneras nosotros podemos mirar el Evangelio y podemos ver que Juan empieza hablando de la eternidad de Cristo. Dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y este era, habíamos dicho que no era no se está usando como un fue, porque él sigue siendo. Este era es como de que ya existía, ya estaba ahí. Entonces, Juan empieza a hablar de esa eternidad. Y cuando estaba hablando ahorita de las facetas del Evangelio, nosotros tenemos que pensar que cada vez que vamos a hablar del Evangelio, tenemos que ver la eternidad pasada de Cristo, la creación, el punto de la creación, y aquí dice que en ese momento de la creación, porque cuando se refiere al principio, está hablando de ese principio de la creación, cuando Dios en Génesis habla en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces este es el mismo principio del que estaba hablando Juan. Entonces el Evangelio contempla desde la eternidad pasada de Cristo hasta su ascensión al cielo y su segunda venida, y luego la eternidad futura, que es la eternidad donde nosotros estaremos viviendo, si es la voluntad del Padre Eterno, que nosotros estemos allí con ellos. Todos vamos a ser eternos, todos los seres humanos vamos a ser eternos, todos vamos a tener eternidad, pero unos van a tener eternidad en el infierno y otros van a tener eternidad en el cielo. Y esta es la importancia que nosotros le damos a estudiar la palabra de Dios, porque queremos esa eternidad con Dios, no la eternidad en el infierno. Entonces, todas estas facetas del Evangelio hay que tenerlas en cuenta.
la eternidad pasada y hasta la eternidad futura. Y en medio de todas de estas dos eternidades está la creación de todas las cosas y de nosotros como seres humanos, luego la caída del hombre, después de la caída viene la encarnación de Cristo, que en este Evangelio también vamos a ver esa faceta, cuando Cristo se encarna, eh, su paso o su ministerio aquí en la tierra, luego su muerte en la cruz, su sepultura, los 3 días que estuvo en la sepultura, luego viene la resurrección. Después de la resurrección hay 40 días en que Cristo sigue con su ministerio aquí en la tierra, que se le presentó a muchas personas y después de ese tiempo de 40 días viene la ascensión de Cristo a estar al lado del Padre, sentado a la diestra del Padre, que es el momento en el que Él está reinando hoy en su gloria. Luego va a venir por segunda vez la segunda venida de Cristo, va a hacer justicia. Algunas personas o algunos comentaristas entienden que va a reinar por 1000 años en la tierra y después viene el juicio final y la eternidad futura. Todas estas son las facetas del Evangelio. Y nosotros vemos que si hemos leído los Evangelios nos damos cuenta que todas ellas están ahí. Todas las facetas del Evangelio están ahí. Así que cuando hablamos del Evangelio hablamos de todas estas cosas. Entonces aquí cuando está hablando que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, está hablando que en esa eternidad pasada, antes de que se crearan todas las cosas, Él estaba con Dios. Él era el verbo y dice que era el verbo porque este verbo se está refiriendo a una palabra en griego que era logos. El logos para los griegos era la palabra creadora de todas las cosas o el verbo creador. Y para los judíos o para los israelitas, la palabra era ese ser creador también, porque ellos tenían muy claro de que venía palabra a los profetas, venía la palabra de Dios a los profetas, y esa palabra de Dios que venía era este verbo. Por eso Juan lo toma como verbo para que las dos naciones lo entendieran, los griegos y los israelitas. Entonces este verbo estaba en el principio, o sea que ya existía antes de que las cosas fueran hechas, tenía eternidad. Y el verbo era con Dios, o sea que estaba con Dios, no era una sola persona, eran dos personas ya que estaban allí. Era con Dios y el verbo era Dios. O sea que está hablando de que son dos personas que estaban en la creación, aparte del Espíritu Santo que después más adelante se va a ver que también estaba allí, pero está separando estas dos personas cuando dice que el verbo era con Dios y que el verbo era Dios, dos personas, pero un mismo Dios. Estas son cosas que se nos escapan a nosotros de nuestra capacidad para entenderlas, pero que están escritas en el Evangelio. Y si nosotros creemos en las Escrituras, tenemos que creer todo lo que dice allí, porque dice un versículo en 2 de Timoteo 3:16, creo que es, que toda la Escritura es inspirada por Dios. Si toda la escritura es inspirada por Dios, entonces toda la Biblia es verdad, toda la escritura es verdad. Y como decía alguien, si nosotros creemos el primero y más grande de los milagros, entonces tenemos que creer en todas las escrituras. Y el primero y más grande de todos los milagros es la creación, crear de la nada. Y Dios dice que Él creó de la nada todas las cosas. Y nosotros damos por hecho que eso fue así porque creemos en este Dios y porque confiamos en las escrituras de Él. Así que todo lo que está escrito aquí es verdad. Para nosotros los creyentes todo es verdad. Y todos los estudios que se han hecho han demostrado de que las escrituras no hay manera de negarlas. Entonces, este es el primer versículo y vemos todo lo que se puede hablar en un primer versículo. Y si recordamos todo esto, lo hicimos, intentamos hacerlo de la manera más concisa, sin profundizar tanto, y todavía hay muchas cosas que hablar de esto. Eh,
Con palabras muy simples, Juan empieza este evangelio y esas palabras tan sencillas, tan simples, tienen esa profundidad tan grande que hablan de esa eternidad de Dios, que es, ese Dios es un Dios trino. Por lo menos aquí está hablando de dos de esas personas, el Padre y el Hijo, y que los dos son el mismo Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Quiere decir que si Él no estaba allí, nada pudo haber sido hecho. Dios crea a través de la palabra. Eso es una verdad también que está escrita aquí en la Biblia. Dios crea a través de la palabra. Y si dijimos que Cristo es la palabra o el verbo o el logos, entonces Dios crea a través de Cristo. Sin Él nada de lo que está hecho pudo haber sido hecho. Entonces Él es esa palabra creadora de Dios. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. Más adelante en este evangelio vamos a ver cómo Él se define como que Él es la luz. Él se define de muchas maneras. Él dice que es el agua viva, el agua de vida, el pan de vida, la luz del mundo, el camino, la verdad y la vida. Y entonces esta luz, más adelante vamos a ver cómo Juan profundiza en esta primera parte, de que Él es la luz y que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Las tinieblas nunca van a prevalecer sobre la luz. Como alguien decía, si hay tinieblas, un pequeño resplandor de luz, una pequeña chispa de luz acaba con las tinieblas. Por decir, encender un fósforo. Cuando hay tinieblas, se enciende un fósforo y ya no hay tinieblas, ya hay algo de luz y la luz resplandece en esas tinieblas. Pero donde hay luz no puede resplandecer tiniebla. ¿Cómo enciende uno tinieblas en medio de la luz? Es imposible. Entonces, esta es la luz de Cristo. Él es esa luz en las tinieblas y en las tinieblas va a resplandecer y las tinieblas no pueden opacar esa luz. Es imposible que opaquen la luz. Las tinieblas no pueden acabar con la luz, como la luz sí puede acabar con las tinieblas. Entonces, vimos que este evangelio, en el principio, en esta primera parte del evangelio, hay palabras muy simples, palabras muy sencillas, pero con una gran profundidad, en tremenda profundidad que podríamos estarnos hasta una semana hablando de estas primeras palabras y no vamos a terminar, pero como el propósito de nosotros es tratar de entender cada una de estas palabras como un pequeño estudio de lo que es el Evangelio de Juan para que el que esté interesado después profundice en profundice en este Evangelio o simplemente entienda lo que quiere decir cada una de estos versículos. Entonces, en esa primera parte tuvimos un buen estudio, tuvimos un gran tiempo, hablamos de la preexistencia del verbo, que era esa primera parte donde decía que en el principio era el verbo, o sea que ya estaba el verbo, eso es la preexistencia de él. Hablamos un buen tiempo acerca de eso, luego tocamos otro tema que era el poder creador del verbo, cuando decía que por él fueron hechas todas las cosas. Él tiene ese poder creador porque todas las cosas fueron hechas a través de la palabra de Dios y la palabra de Dios es Cristo. Entonces tiene un gran poder creador. También lo vimos en las primeras clases. La existencia propia del verbo. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Eh, Quiere decir que él tiene existencia propia y en él está la vida de todas las cosas. O sea que a él nada lo creó. Él no fue un ser creado. Dios no es un ser creado, Dios es un ser creador. Entonces él tiene existencia propia. Y Juan lo dice cuando explica, cuando cuenta en el versículo que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Esa es la existencia, está hablando de la existencia propia de Cristo. Luego vimos eh, en los versículos 6 al 13, vamos a leer estos versículos para que sepamos de qué se está hablando aquí. Dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz.
Está hablando de Juan el Bautista. Y recuerdan que nosotros cuando hablamos de Juan el Bautista habíamos hablado de que él era un heraldo, el heraldo de Cristo, porque en el Antiguo Testamento se hablaba de ese heraldo que vendría antes de la llegada del Mesías. Y él llegó proclamando la venida del reino. Él decía, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, su papel era ser un heraldo para Cristo, para el rey, para el hijo del rey. Recuerdan que hablábamos de ese heraldo cuando hablamos en las primeras clases que tocamos el tema de qué era el evangelio, qué significa el evangelio, que la palabra evangelio significa una buena noticia y que esa buena noticia normalmente hay alguien que la proclama. Y en aquellos tiempos, cuando habían reyes, quien proclamaba las buenas noticias de un reino era un heraldo, que salía proclamando esas noticias por todas las calles. Y para el reino de Dios, el heraldo era Juan el Bautista, quien dio la noticia de la venida de Cristo, el hijo del rey, el hijo de Dios. Entonces, aquí en estos versículos está hablando de ese heraldo, que era Juan el Bautista, que Dios envió para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Él no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Aquí vuelve a decir, aquí vuelve a mencionar que él tiene poder creador, lo que habíamos leído poquito antes, que él tiene el poder creador de Cristo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Ahí está otra vez el poder creador de Cristo. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. Eh, Cuando dice que es la luz de los hombres, también habíamos hablado de que todos los seres humanos estábamos en tinieblas antes de conocer el Evangelio de Cristo. Vivíamos en tinieblas. Entonces, cuando esta luz resplandece en nuestras tinieblas, en las tinieblas de nuestro pecado, Él pasa a ser luz para nosotros. Viene a ser la luz para nosotros y esas tinieblas se desaparecen cuando creemos en Él y cuando aceptamos esta verdad maravillosa. Entonces, cuando Juan proclama que el reino de los cielos se ha acercado, hay respuestas, hay diferentes respuestas de las personas a esa predicación de Juan el Bautista, a la predicación de la palabra encarnada. Cuando se habla de la palabra encarnada, quiere decir que ese que era la palabra, que es eterno, se encarnó, vino a ser un ser humano como nosotros, un ser humano completo como nosotros. Alguien también, un comentarista, hablaba de que Cristo nunca dejó de ser Dios por haberse hecho humano. Al contrario, él sumó a su divinidad, le sumó humanidad. O sea que siendo Dios, se hizo humano también y le sumó esa humanidad a todo lo que él ya era. Pero nunca dejó de ser Dios. Siendo 100% humano, era también 100% Dios. Y esto es lo que dice el comentario cuando habla de la palabra encarnada, cuando esa palabra, esa eternidad, ese Dios eterno se encarna. Entonces, a esta proclamación de Juan el Bautista, de ese evangelio, de esa buena noticia, hubo varias respuestas. Hubo varios grupos de personas que reaccionaron frente a esta noticia. Unos fueron incrédulos y rechazaron el testimonio, unos no, siendo muchos los que rechazaron el testimonio, más bien unos recibieron el testimonio, pero muchísimos rechazaron ese testimonio y sobre todo los grandes jefes religiosos, como los judíos y los fariseos y los saduceos. Los fariseos eran aquellos que seguían las reglas del Antiguo Testamento
como decimos en Colombia, a rajatabla. Y ellos vivían cumpliendo la ley y haciendo que la gente cumpliera la ley y buscando en la calle quien no cumplía la ley para acusarlo de pecar. Y los saduceos eran los que tenían en su poder el sacerdocio. Entonces estos personajes no les interesaba para nada este mensaje porque veían amenazados sus títulos, veían amenazados todo lo que ellos eran por la llegada del Mesías. Y Juan el Bautista los trató bien fuerte porque en algún momento les dijo, camada de víboras, algo así les dijo. Los trató de víboras, de serpientes, y sabemos que en la Biblia, en las Escrituras, la serpiente es el enemigo, el engañador, y él los trata de esta manera. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y a ellos esto les dolía, porque ellos creían que ellos estaban muy bien, que ellos estaban cumpliendo la ley y que ellos eran los únicos que iban a ser salvos, porque los demás todos eran pecadores. Y los saduceos, si había un Mesías, si venía un Mesías, ellos veían en problemas su sacerdocio, porque si venía un Mesías, él iba a ser el sumo sacerdote. Entonces ellos iban a perder todos estos privilegios. Así que mucha de esta gente lo rechazó y como esta gente tenía tantos seguidores, pues todos sus seguidores también rechazaban el, el, el evangelio o la buena noticia que Juan el Bautista estaba dando. Pero también hubo algunos que creyeron. Algunos creyeron, se bautizaron y, y aceptaron toda esta predicación de Juan el Bautista que era arrepentirse de sus pecados. Sobre todo las personas que se sentían oprimidas con toda esa cantidad de reglas de los fariseos, reglas farisaicas, reglas de hombres, porque la ley de Dios solo contempla 10 leyes o 10 reglas, los 10 mandamientos, y ellos le sumaron muchísimas otras reglas que fueron creadas por ellos mismos. Y nosotros vamos a notar esto cuando el Señor empieza a hacer milagros. Normalmente el Señor hace los milagros en el día de descanso de los judíos, el día sábado. ¿Y por qué lo hacía en el día sábado? Porque él decía que, bueno, él decía no, él sabía que todos los judíos, estos judíos habían hecho una cantidad de reglas para respetar el día sábado, reglas traídas del cabello. Si nosotros leyésemos todas las reglas que ellos tenían, nosotros decimos, es una locura, es una tremenda locura. Reglas como que nadie podía cargar una piedra en la mano cuando estaba caminando porque esa era hacer un trabajo, pero podían cargar un niño, podrían cargar su hijo y ir caminando, pero si el niño tenía una piedra en la mano, ahí sí estaba haciendo un trabajo. Entonces podemos ver lo descabelladas que eran las reglas de ellos y Cristo vino a decirles, están equivocados, el día de descanso se hizo para descansar, no para ser esclavos del día de descanso. Entonces vamos a notar cómo el Señor les tiraba demasiado por todas esas leyes que ellos habían formado y por eso ellos no aceptaron esta venida de Cristo. Por eso dice también en este versículo, en estos versículos que acabamos de leer, que a lo suyo vino y los suyos no le aceptaron. Los suyos eran los judíos y ellos no lo aceptaron. Pero también hubo gente que sí lo aceptó, se bautizó y creyó en todo este evangelio. También vimos una parte que dice la gloria de la palabra encarnada, y eso está en los versículos 14 al 18. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, en muchas cosas podemos ver la gloria de esta palabra encarnada. Juan el Bautista dio testimonio de todo esto. Y la gloria de él la empezamos a ver cuando él empieza a hacer milagros. Tanto que
muchos de los principales se dieron cuenta que él tenía que ser el Mesías, o por lo menos que venía de Dios, porque nadie que no viniera de Dios podía hacer semejantes señales que él hacía. Entonces, cuando él empieza a hacer milagros y todas estas señales, empezamos a ver su gloria. Gloria y gracia, viene a derramar gloria y gracia. Y en este estudio vimos varios aspectos de esa gloria de Cristo. No los vamos a mencionar ahora porque nos quedaríamos pegados en estas enseñanzas, y esto mejor vamos a avanzar para que podamos ver lo siguiente, para que podamos continuar con este evangelio que es un poco largo. El comentario es un poco largo porque tiene muchas cosas de qué hablar. Eh, También alcanzamos a ver los testigos de la encarnación. ¿Quiénes fueron los testigos de la encarnación? Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo hablaba. El que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Entonces, con este testimonio de Juan y con lo que estaba diciendo, eh, este es Juan el Bautista, y con lo que dice Juan desde el principio, están mostrando que Él fue encarnado, que Él viene del cielo, que Él es el Hijo de Dios y que se encarnó, y que de Él hablaban todas las escrituras. Desde siempre han hablado las escrituras acerca de Él, y Él es el Dios, la palabra que vino y se encarnó, se hizo hombre. También hablamos del testimonio de Juan el Bautista sobre Cristo. Este es el testimonio, estos son los versículos 19 al 37. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿Tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: No soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: No. Le dijeron: Pues ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Aquí volvemos a ver cómo los fariseos intentaban saber quién era Juan el Bautista y por qué estaba dando ese testimonio, y le preguntaban que quién era él, para ir a dar respuesta a quienes lo habían enviado. ¿Quién era él? Y miren que detengámonos aquí un poquitito, porque hay cositas importantes que tal vez no recordamos. Que le preguntaban: ¿tú quién eres? Y él lo primero que dice: yo no soy el Cristo. Él no se está dando no se está dando ninguna importancia. Él simplemente se está rebajando y diciendo: yo no soy nadie. No crean que yo soy el Cristo, yo simplemente estoy dando testimonio del Cristo. Y él pudo haber dicho: yo soy el primo del Cristo, porque él era el primo de Jesús, la palabra hecha carne. Pero él no dijo nada, él simplemente dijo: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿quién pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Por qué le preguntan que si era Elías? Porque las profecías decían que Elías habría de venir primero. Antes de la venida del Mesías tendría que venir Elías. Y los judíos conocían muy bien las escrituras, y ellos sabían que antes de la venida del Mesías tenía que venir Elías, y por eso le preguntan: ¿eres tú Elías? Y él dice: no, no soy. Y luego le preguntan: ¿eres tú el profeta? ¿Por qué le preguntan por un profeta? Que si eres tú el profeta, ¿cuál profeta? ¿De qué profeta está hablando? ¿O de qué profeta están hablando los fariseos aquí? Miren que le hacen tres preguntas: ¿quién tú eres? Como queriendo decir: ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el que estamos esperando? Y porque a él lo seguía muchísima gente. No significa que toda esa gente fue convertida, lo seguían para escucharlo, pero había muchos seguidores de Juan el Bautista, y él confesó que no era el Cristo porque él sabía que le estaban preguntando por eso.
Luego le preguntan por Elías porque los profetas también hablaron que Elías habría de venir primero antes de la llegada del Mesías. Y luego le dicen que si es el profeta, mire que no dicen un profeta, sino el profeta, porque para ellos un profeta era una persona enviada de Dios a dar una profecía. Pero el profeta que ellos esperaron siempre fue del que habló Moisés en el Éxodo, cuando les dijo a los israelitas que Dios les levantaría un profeta como él. Dios les levantará un profeta como yo, les dijo Moisés a los israelitas en el desierto. Entonces, esto quedó en las escrituras, los judíos, todos los fariseos y los saduceos leían, bueno, todos los judíos conocían mucho las escrituras y ellos sabían todas estas cosas. Entonces le preguntan si ese era ese profeta que ellos habían estado esperando todo este tiempo, que siguen esperando porque los que no han creído en Cristo siguen esperando a Elías, siguen esperando al Mesías y siguen esperando a este profeta. Entonces, por eso le hacen estas tres preguntas a Juan el Bautista, y Juan el Bautista niega todo el tiempo y da testimonio de Cristo. Voy a leer otro poquito más adelante estos versículos para que veamos cuál es el testimonio que Juan dio sobre Cristo. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Esto que acaba de decir, que dice aquí Juan el Bautista, también es una profecía de Isaías, enderezad el camino del Señor. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. ¿Qué significa? Hay tantas cosas por hablar, de verdad que a veces está uno tratando de hacer un resumen y no quiere dejar escapar cosas. Porque esto de enderezar el camino significaba para ellos en aquel tiempo que cuando venía una visita a un reino cualquiera, mandaban a reparar las carreteras para que ese personaje que venía encontrara las carreteras derechas. Pero espiritualmente estaba diciéndole a las personas, enderezar el camino era acabar con todo aquello que estaban haciendo malo para la venida del Mesías, que era la profecía de Isaías, lo que les quería decir. Pero nosotros vamos a ver cómo los israelitas o estos judíos todo el tiempo veían las cosas de manera material y no podían ver el cumplimiento de todo lo que hicieron materialmente en el Antiguo Testamento con con la venida de Cristo, donde se empezaba a ver todas estas cosas de manera espiritual. Entonces, este enderezar el camino del Señor significaba eh, arrepentirse de los pecados, pero ellos no podían entender estas cosas. Entonces, esta parte la vimos, se puede encontrar en la profecía de Isaías. Y la voz que clama en el desierto, también hay una profecía que es la de Malaquías, es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías, en la última parte de Malaquías, yo tengo aquí a mi apuntadora que me corrige porque yo me equivoco mucho, tengo muy mala memoria en estos nombres, pero en esta última profecía, que es donde cierra el Antiguo Testamento, habla de esa voz que clama en el desierto para anunciar la venida de Cristo. Me perdí. Enderezar el camino para la venida. Pues, en la profecía de Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno, quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí. Tampoco podían entender esto de que es el que viene después de mí, que es antes de mí, porque si a nosotros no nos lo dice un comentarista, alguien que estudie las escrituras, nosotros tampoco lo vamos a poder entender, porque nosotros tampoco podíamos entender que Él era eterno, que Él viene desde la eternidad pasada y se hace carne. Entonces Juan dice que viene después de mí, o sea que lo van a conocer después de Él, pero que era antes de Él. Juan nació primero que Él. Cristo nació a los 6 meses, a los 3 meses, 6 meses, a los 6 meses. Y él les dice que era antes de mí. Él está hablando de la eternidad pasada de Cristo.
que era antes de Juan el Bautista. Es muy lógico pensar que estos fariseos quedaban locos con lo que les estaba diciendo, que es lo que intenta decir con que era antes de mí y viene después de mí. Pero entonces aquí Juan el Bautista está dando testimonio de esa palabra encarnada y les contestó de esa manera. En medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que era antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Aquí son cantidades de detalles y yo no sé, creo que sí los vimos con detenimiento cuando estudiamos esto, porque esto dice, cuando aquí dice que estaba al otro lado del Jordán, hay una parte de las escrituras cuando Elías fue llevado, fue alzado a los cielos, y cuando él fue alzado, él cruzó el Jordán. Si alguien ha leído el Antiguo Testamento y ha leído estos pasajes acerca de de Elías, perdón, Elías fue por Eliseo para que fuera su sucesor. Y entonces Eliseo lo siguió y Elías con la capa golpeó el río Jordán y el río Jordán se abrió. Y los dos pasaron al otro lado como cuando se abrió el mar para que el pueblo de Israel cruzara. Así mismo hizo Eliseo, hizo ese milagro. Dios hizo ese milagro a través de Eliseo. Golpeó con la capa el río Jordán se abrió, ellos cruzaron y al otro lado del río Jordán, eh, Elías fue llevado al cielo, fue alzado a los cielos y Eliseo lo vio. Y Eliseo luego para regresar golpeó otra vez con la capa el río Jordán y el río Jordán se volvió a abrir y Eliseo pudo cruzar el Jordán. Entonces, aquí cuando habla de que estaba al otro lado del Jordán, es una seña para mostrar cómo Juan el Bautista era el cumplimiento de ese Elías. Vino y la profecía decía que vendría en el espíritu de Elías. Y Juan el Bautista se vestía igual que Elías, igualito. Y estuvo en el desierto comiendo, alimentándose de miel y de langostas. Elías estuvo en el desierto y lo alimentaron se me olvidó el nombre de esa ave. Se me olvidó el nombre de esa ave, el pájaro negro, los cuervos. Ahí lo alimentaron los cuervos en el desierto. Así que Juan el Bautista, todas estas señales muestran cómo Juan el Bautista venía en el espíritu de Elías. Entonces, todos estos pequeños detalles que Juan comenta aquí eh, hacen referencia a alguna parte del Antiguo Testamento. Es obvio que todas estas cosas estén porque todo esto es inspiración del Espíritu Santo. Todo esto está escrito inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, todos estos detalles hacen parte de este hermoso engranaje que es la palabra de Dios. Todo está conectado una cosa con otra, el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. También creo que habíamos dicho al principio de este estudio que el Nuevo Testamento, todo lo que vemos en el Nuevo Testamento no es más que el cumplimiento del Antiguo Testamento. Todas las cosas que se escribieron en el Antiguo Testamento se cumplen en Cristo y entonces se escriben como cumplimiento del Antiguo Testamento. Bueno, quedamos aquí que al lado del Jordán donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Aquí también acabamos de leer cosas tan importantes como que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Otro cumplimiento de las escrituras antiguas, cuando ellos llevaban siglos con esta tradición de matar un cordero, el cordero de la expiación, el cordero que escondía los pecados del pueblo de Israel. Y Juan dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
para hacer referencia al cumplimiento en Cristo de esa tradición que ellos tenían de matar un cordero, el cordero de la Pascua. Me volví a perder aquí, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Aquí vuelve a hablar de la eternidad pasada. Y yo no le conocía, más para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. También habíamos dicho que Juan el Bautista todo el tiempo estaba apuntando hacia Cristo. Él no hacía nada apuntando hacia él, sino todo el tiempo apuntando hacia Cristo. Siempre cuando vinieron a cuestionarlo, siempre les hacía que pensaran en Cristo, que miraran hacia Cristo. Y cuando lo veía, también les decía a sus discípulos, ese es el Cordero de Dios, ese es el Cristo, ese es el Mesías. Aquí también en este pasaje se habló del bautismo de Cristo, dice Juan el Bautista que aquel que lo envió a dar testimonio de él le dijo que sobre quien descendiera el Espíritu Santo, ese era el Mesías. Entonces, sabemos por los otros evangelios o por los otros, sí, por los otros evangelios, el de Mateo, Marcos y Lucas, que cuando Juan bautizó a Jesús, el Espíritu vino no como exactamente como una paloma, sino como una forma de paloma. Algún comentarista decía que el Espíritu Santo revolotea en el aire como una paloma, pero no es que se parezca a una paloma como nos dibujan a nosotros en los cuadros, en las pinturas donde presentan el bautismo de Cristo, que le ponen una paloma en su hombro. No era una paloma, él revolotea como una paloma, pero no era exactamente una paloma. Pero Juan el Bautista está dando testimonio de que él vio que el Espíritu Santo se posó sobre Cristo y se quedó allí sobre él. Y el que lo mandó a bautizar le dijo que sobre quien se posara el Espíritu, ese era el Mesías. Y también se escuchó una voz en los cielos que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esto no está aquí en este evangelio, pero lo sabemos por las otras versiones del evangelio, las versiones de Mateo, Marcos, Lucas, que así fue, y Juan el Bautista no lo recoge aquí en este evangelio. Luego vimos que hubo tres grupos que escucharon ese testimonio de Juan el Bautista. Tres grupos de personas que escucharon ese testimonio. El primer grupo fueron los fariseos que fueron enviados y que le preguntaron que quién era Juan. Y ese fue el primer grupo que escuchó ese testimonio. Y a ellos les hizo énfasis en que no era él, sino que era quien venía después de él. Y ese fue el primer grupo. Luego otro grupo que era un grupo de seguidores a quien les manifestó que él había bautizado a Jesucristo y que el Espíritu Santo se había posado sobre él. Esto se lo dijo a un grupo de discípulos a quien les mostró cuando vio al Mesías y le dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso sucedió al otro día, porque Juan el Bautista decía, al día siguiente o al siguiente día. Entonces al siguiente día había otro grupo diferente de personas, que ese fue el segundo grupo, el segundo énfasis. Creo que se nos fue el tiempo. Vamos a dejar con este resumen por ahora hasta ahí. La próxima semana terminamos. Bueno, no, terminemos un poquitico, así nos pasemos. Me perdonan ahí el, el, el pasarme del tiempo, pero terminamos el resumen con esto y quedamos en la siguiente parte, que es con la que vamos a continuar el estudio. El tercer grupo, el siguiente día
otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar de los dos discípulos y siguieron a Jesús. Entonces el tercer día, el tercer grupo, y fue el tercer énfasis, fue a los dos discípulos. Eh, dos de sus discípulos. Entonces este tercer grupo eran esos dos discípulos que siguieron después a Cristo. Y ahí es donde nosotros nos quedamos, que era el equilibrio de la salvación. Y entonces la próxima semana vamos a ver este equilibrio de la salvación y cómo estos dos discípulos siguen a Cristo. Dejamos entonces hasta ahí, este es más o menos un resumen. Como se dan cuenta, hay tantas cosas que en esas palabras tan simples hay, pero que no nos podemos detener. Más bien los invito a que vean los videos anteriores, que hay muchas cosas de las que hablamos. Y les recuerdo que esto es solo una miradita por encima de esta, como dice alguien, es una mina de tesoros, llena de tesoros. Si alguien quiere profundizar más, hay cantidad de documentos donde se puede profundizar en este evangelio, pero por ahora en lo que nosotros nos estamos enfocando es a entender lo que significan los versículos, cada uno de esos versículos. Obvio que se puede profundizar mucho más, pero nosotros no lo vamos a hacer. Vamos a tratar de hacer lo más básico posible. No sé si tienen preguntas, si tienen algo que aportar, pueden abrir los micrófonos y comentar o hacer las preguntas que tengan. Benito, Vale. profesor, me perdí en los grupos. El primer grupo eran los fariseos, ¿sí? Primer grupo, los fariseos que vinieron a preguntarle a él que quién era él, y el que si era, y le hicieron tres preguntas, si él era el Cristo, si él era Elías o si era el profeta. Ese fue el primer grupo, un grupo de fariseos. El siguiente día estaba Juan con discípulos de él, una cantidad de gente que lo seguía, Ajá. y les habló acerca de Jesús Ujú. y les dio testimonio acerca de Jesús. Y al siguiente día, al tercer día, al siguiente día, estaba con dos de sus discípulos Con los y vio a Cristo que venía y le dijo, he ahí el Cordero de Dios. Y entonces estos dos discípulos siguieron a Cristo. Esos son los tres grupos de personas tres a los grupos. cuales Juan les dio testimonio. Ok, tres grupos que Juan le dio testimonio. Ok, gracias. Con gusto. Si no hay más preguntas o si alguien va a hacer alguna otra comentario, si no, terminamos, oramos y nos despedimos. Bueno, oremos. Padre amado, Padre grande, Padre santo y poderoso, Rey nuestro y Dios nuestro. Padre, gracias, Señor. Gracias por este tiempo que nos permite reunirnos para estudiar tu palabra, para conocer un poco cada vez de ti, Señor. Un poco a la vez, pero sabemos que tú tienes grandes cosas para enseñarnos. Guíanos, Señor, a través de tu palabra, guíanos a través de tu verdad, Señor, la única verdad en este mundo, tu verdad, Padre eterno. Guíanos a las profundidades, Señor, de tu palabra escrita, de lo que tú has dejado para nosotros y para la posteridad. Te damos gracias, Señor, y clamamos que nos bendigas a cada uno de nosotros y que estas palabras se siembren en nuestros corazones y den fruto para que podamos ayudar a muchas otras personas que necesitan escuchar tu evangelio, Señor, que necesitan escuchar tu verdad para salir de las tinieblas y venir a la luz verdadera, a la luz que alumbra a los hombres. Padre, te damos gracias y pedimos tu bendición en el nombre santo y maravilloso de nuestro Redentor y Salvador Jesucristo. Amén.